siempre hay que tomar en cuenta que uno de esos números va a ser el 0, a menos que se diga lo contrario. Entonces, aquí les doy una formulita, 2 a la n, número de cuentas totales en binario que puede hacer un contador, obviamente síncrono. Bueno, se aplica también para los asíncronos, pero bueno, vamos a pensar ahorita aquí en asíncrono. ¿Qué es la n? Ah, pues el número de flip-flops contenidos en el contador 5. Entonces, si yo digo que voy a usar 4 flip-flops, sería 2 a la 4, que es 16. Puede contar 16 números del 0 al 4. Pero en cada caso lo que va aumentando también es el número de salidas, porque cada flip-flop es una salida. Entonces, con 2 flip-flops yo tengo 2 salidas, con 3 flip-flops tengo 3 salidas, con 4 flip-flops tengo 4 salidas. Ahora, como es un diseño, hay una serie de pasos a seguir. Esto es, ¿cómo logro diseñar un contador? Acuérdense, módulo es la cantidad de números que puede contar. Pero además, en un contador yo debo de poder definir si la cuenta es ascendente o descendente. ¿Qué significa que la cuenta sea ascendente o descendente? Bueno, pues significa que va a contar de 0 hasta un valor. Normalmente es la cantidad de números que va a contar es una potencia de 2, pero como incluimos al 0, al valor de potencia le bajamos 1. Y por ejemplo, si voy a contar o usar un contador módulo 8, la cuenta sería de 0 a 7 o, si es descendente, de 7 a 0. ¿Cómo modificamos que el conteo sea ascendente o descendente? En los diseños que les he mostrado, la mayoría son ascendentes, pero la razón es porque uso como salidas para formar el conteo las salidas Q. Acuérdense que los flip-flops cuentan con 2 salidas, ascendente y descendente. Bueno, pues entonces, ascendente va a contar desde 0 hasta un valor. Descendente, de ese valor hacia 0. ¿Y cómo lo logro? Bueno, pues usando, en lugar de usar las salidas Q, uso las salidas complementarias o Q complemento como salidas, y entonces ahí voy a ver siempre lo contrario. Esto es de lo que sucede en las salidas Q. Por lo tanto, ahí voy a ver un conteo que va de 7 a 0. ¿Qué flip-flops puedo usar? Pues los que quiera. O sea, en realidad no hay una restricción que me diga que debo de usar los SR o los JK o los D o los T. Cualquiera de los 4 flip-flops pueden ser usados. Es importante entender que si yo analizo, examino, no importa cuál utilice, a final de cuentas. Es decir, yo puedo utilizar un tipo en especial o mezclarlo también. Lo único que va a pasar es que algunos tipos de flip-flops van a propiciar que el diseño sea un poquito más difícil de llevar a cabo o más, con más elementos, más complejos. Pero se pueden usar puros flip-flops D, puros flip-flops T, puros flip-flops SR o los JK. ¿Por qué uso JK? Bueno, porque son los que más fácilmente se desarrollan
la aplicación. Pero pues, podemos encontrar que si verificamos los manuales de contadores integrados y buscamos los contadores integrados, ahí vamos a encontrar que pueden usar el SR, el D, el JCAD, es indistinto. Pero bueno, nuestro diseño para facilitarlo, yo me voy a basar en los JCAD. ¿Cuál es una diferencia? Si yo utilizo distintos tipos, lo único que tengo que tomar en cuenta es que las entradas, pues ya no van a ser J y K, sino si incluyo otro tipo de flip-flops, puede haber una entrada D o una entrada T o una entrada SR, lo único que va a pasar, y que en cada caso tendría que usar la tabla de excitación correspondiente para cada flip-flop. Bueno, fíjense bien, los pasos a seguir, dice aquí, enunciado. Bueno, un enunciado es cuando yo les digo, diseño un contador síncrono que tenga módulo 8 y utilice flip-flops JK. Con la información que acabo de dar, yo puedo diseñar mi contador. ¿Esto qué quiere decir? Que el enunciado me proporciona la idea de módulo, qué módulo necesito, cuántas salidas necesito, cuántas entradas en función de las salidas voy a tener. Y además, si el enunciado me especifica qué flip-flop voy a utilizar, bueno, pues es más fácil. Si el enunciado no me dijera nada, bueno, pues estoy en la libertad de diseñarlo como quiera. Pero bueno, nosotros vamos a dirigirnos al JK, que es indistinto que hacerlo con JK que con D, con T o con SR, pero que se facilita más usar JK. Primer paso es crear una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque acuérdense que las tablas de verdad lo que hacen es relacionar salidas y entradas. Esto es, ¿qué va a ocurrir para las salidas en función de las entradas? Bueno, las tablas de verdad se tienen que llenar con valores de 0, de 1 o de X. Acuérdense que la X es indistinto, indiferente, no importa, no interesa. Entonces, pues bueno, pues vamos a nosotros a checar que la primera parte es el enunciado. Y yo digo aquí, contador síncrono, módulo 8, con flip-flops JK. Bueno, como esto, para que sea funcional, debe ser iterativo, pues ustedes lo van haciendo conforme yo lo voy explicando, para que ustedes tengan idea de lo que se trata. Bueno, vean, yo empecé por construir una tablita, la voy a construir en partes para que ustedes la vayan viendo cómo se construye. Entonces yo digo QC, QB, QA. El diseño de un contador nos va a mostrar del lado izquierdo, contrario a lo que sucede con los circuitos combinacionales, estas son nuestras salidas. Aquí es donde yo veo mi conteo. Y aquí es donde yo voy a colocar mi conteo, pero en binario. Observen que lo que yo coloqué aquí en esta tablita y váyanlo haciendo en un cuaderno, en una hoja. Pónganle QC, QB, QA y escriban aquí el conteo que quieren tener. Observen que es un conteo en binario del 0 al 7. Y una manera rápida es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 4 ceros, 4 unos.
Una vez que ya llenaron y ya tienen su tablita, así como yo la puse, conteo de 0 a 7, que es lo que va a hacer su circuito, contar de 0 a 7. Un método, les había mencionado, es que deberán agregar 3 columnas, pero ahora como QC más, QB más, QA más. ¿Por qué? Porque nosotros para poder hacer el diseño necesitamos ubicar lo que se llama el estado presente, el estado siguiente. ¿Qué significa? Bueno, pues presente, lo que hay en las salidas por el hecho de energizar. ¿Y qué es el siguiente? Ah, pues es al valor al que yo quiero llegar. Y en un contador vean qué va a ocurrir. Yo estoy en 0, pero quiero ir al 1. Yo estoy en 1, pero quiero ir al 2. Yo estoy en 2, pero quiero ir al 3. Yo estoy en 3, pero quiero ir al 4. Yo estoy en 4, pero quiero ir al 5. Yo estoy en 5, pero quiero ir al 6. Yo estoy en 6, pero quiero ir al 7. Por lo tanto, vean cómo repito mis columnas. Estoy en 0, quiero ir al 1. Estoy en 1, quiero ir al 2. Estoy en 2, quiero ir al 3. Estoy en 3, quiero ir al 4. Estoy en 4, quiero ir al 5. Estoy en 5, quiero ir al 6. Estoy en 6, quiero ir al 7. Estoy en 7, quiero regresar al 0. ¿Alguna duda o pregunta sobre esta parte? Yo, profe, o sea que para hacerlo más fácil, podemos repetir las columnas para así ya nada más decir del 1 al 2, del 2 al 3. Mira, a veces a algunas personas se les hace más fácil porque lo que sigue es ahora tú dices, tomas la columna QC y QC más y dices, estoy en este 0 y voy a este 0, estoy en este 0 y voy a este 0, estoy en este 0, voy a este 0, estoy en 0, voy al 1, estoy en 1, 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 voy al 0. Y esa es la manera en la que tú estableces las columnas siguientes, cómo las vas a llenar. O sea, tomas una columna QC, una columna QC más, y con eso vas a propiciar encontrar JCKC. Ok, ok. Porque te vas a basar en el uso de la tabla de excitación del JK. Yo en una parte de los apuntes también les di las tablas de excitación de cada uno de los flip-flops como parte de la información general. Sí. Todo flip-flop tiene 3 tablas, la tabla de estados, la tabla característica y la de excitación. Entonces tú tomas la de excitación así como yo, la pones aquí y observa qué es lo que va a pasar. ¿Estás en 0? Vas a un 0. Buscas acá de 0 a 0 y ¿qué dice? Que JK, ¿qué valor deben de tomar? El 1, no, No, el no, no, 0, perdón. ¿0 qué? 0X. ¿Qué fue lo que puse aquí? 0X. Ahora, otra vez vas de 0 a 0, pues es 0x. Vas de 0 a 0, es 0x. Ahora vas de 0 a 1, te vas otra vez a la tablita y ¿qué sucede? ¿Qué te dice? 1X. 1x, lo pones aquí. Luego dices, voy de 1 a 1. Quizá de 1 a 1, ¿qué es? X0. Lo pones. Vas de 1 a 1. Otra vez, pones x0. Vas de 1 a 1, ¿qué pones? X0. Y luego vas de 1 a 0. Regresas a tu tablita, X1. de 1 a 0 es. X1. Y ya llenaste. Pero ¿Qué nada más se toma correspondería? en cuenta el QB y QA. No, o sea, nomás tomas QC con QC más y después vas con QB y con QB más para llenar estas 2 columnas de aquí. Entonces, ahora fíjate bien, vamos a ver.
Tú fíjate nada más en la columna QB y QB más para llenar JB y KB. Dices, vas de 0 a 0. 0x. ¿Estás de acuerdo? Luego, Sí. lo que tú tienes que ver es, en cada renglón, tú tienes un valor de QB y otro de QB más. Esos dos valores son los dos valores que vas a ver aquí en esta tablita para ver qué valores de JK tienes que poner acá. Entonces dices de 0 a 0, 0x. De 0 a 1, 0 a 1, 1x, y lo vas colocando. No sé si ya te queda claro, si ya entendiste cómo llenar esta tablita. Sí. Más o menos. No, o sea, mira, aquí me es importante que ustedes lo hagan ahorita. Por ejemplo, miren, yo les di como ejemplo esto y hasta les puse colores para que vieran, fíjense, de 0 a 0, buscas acá, de 0 a 0, ¿qué dice en JK? 0x, lo pones. Te vas al siguiente renglón y dices de 0 a 0. Buscas Ya acá. entonces en la tarea nada más tenemos que poner, bueno, lo que tenemos que resolver es lo que viene J acá y eso. De acuerdo a lo que se pida, ahorita voy a ir a esos ejemplos. Lo que pasa es que primero tengo que hacer con lo general para que lo entiendan, cómo se va llenando, y después a algo más específico, a los contadores ya que tienen conteos especiales, para que veas cómo hay que resolver esa parte. Pero lo importante ahorita es que ustedes me entiendan este ejemplo y lo vayan llenando. Entonces, Y por ejemplo, profe, sí. nosotros tenemos que diseñarlos, ¿no? Es a nuestro placer hacerlos con los flip-flops que nosotros queramos. No, específicamente, sí, ahí sí yo puse como condición que tenía que ser Ok. el JK. Mira, por experiencia yo te puedo decir, si lo haces con flip-flops D o flip-flops T o los demás, o combinas varios de ellos, lo que vas a encontrar es que se te va a complicar un poquito el circuito. Es lo que le iba a comentar. Ahorita con los JK me estoy guiando con la explicación que está dando y se me está haciendo mucho más fácil, la verdad. No, sí, el JK se presta más para los diseños. Además que ya sea que uses JK o D, se puede, pero la verdad es que yo prefiero que usen el JK. Ahora, una vez que ya hiciste tu primera columna JCKC, lo que debes ubicar es esto, mira. Tú tienes 3 salidas. Cada salida implica un flip-flop. Por eso es que tú tienes que agregar columnas JCKC, columna JBKB, columna JAKA, y con cada una de ellas, ¿cómo las vas a llenar? Tú vas a llenar JCKC observando los valores de KC, QC y QC más, o sea, de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 0. Y ya, Nada llenaste más todo. tenemos que hacer eso. ¿Eh? Nada más tenemos que hacer eso. Bueno, esto es parte del proceso, ahorita por eso estoy explicando. Ahora, después, Ok. observa, la tabla la construí en distintos momentos para que vean cómo se llena, no porque se tenga que hacer así. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que yo al llenar mi tabla no tendría que hacer varias veces la tabla, sino lo que tengo que ir haciendo es que ahora en lugar de usar QC y QC más, uso QB y QB más, o al último QA más complemento. Y entonces voy obteniendo los distintos valores. Por eso les decía, ahora observen nada más la columna QB y QB más. Voy de 0 a 0. De 0 a 0 dice que es 0x. Aquí está ese 0x. Ahora voy de 0 a 1. Busco acá 0 a 1. Dice que es 1x. Pongo el 1x. Ahora dice que voy de 1 a 1. 1 a 1 es x0. Pongo mi x0.
Y así voy haciendo con los demás renglones. Por eso es que los valores que ustedes ven aquí se obtienen con esta tablita en función de lo que estén comparando. De 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 1, de 1 a 0. Lo consultan y ponen aquí el valor respectivo. ¿Sí les queda claro esa parte? Sí, maestro. Sí, Ahora, observen qué va a pasar con QA. No necesariamente tiene que suceder con todos los diseños así, pero en donde hacemos módulos completos, o sea, que no hacemos un conteo especial, normalmente vamos a ir así, fíjense, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, va alternando. Y eso va a provocar que se dé esto. Porque vean, si voy de 0 a 1 es 1x, de 1 a 0, x1. Entonces, como aquí voy a ir alternando de 0 a 1, es 1x. De 1 a 0 es x1. De 0 a 1, 1x. De 1 a 0, x1. Y así, ¿llenan? Ahora, una vez que ustedes ya llenaron la tablita, ya encontraron las columnas de valores para JCKC, JBKB, JAKA, hay que resolver mediante mapas cualquiera de las columnas, bueno, todas las columnas. Ahora, ¿cómo sé dónde tengo que colocar cada uno de estos valores en el mapa? Acuérdense que en los mapas lo de afuera se genera con estos valores de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que estos son los números del 0 al 7, por eso es que también las casillitas están numeradas del 0 al 7. ¿Por qué van en este orden 0, 1, 2, 3, 4, 5 y luego regresamos a 6 y 7? Porque la manera de colocar estos valores de aquí en el mapa se hace mediante algo que se conoce como código Gray. El código Gray les va a propiciar que suceda esto, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aquí el 1, 1 no va al final, fíjense bien. Y esto se da porque se tiene que hacer algo que es crear mediante lo que se conoce como código Gray. Y como aquí tengo que poner los valores de mi conteo del más alto al más bajo y el más bajo aquí, o sea, esa es una manera de colocar los valores en el mapa. Entonces, cuando yo coloco este 0, 0, 0, lo coloco como 0, 0 y el 0 de Cuba. Entonces, esta es la casilla 0. Pero la de abajo va a ser 0, 0, 1. Entonces pongo que esa es la casilla 1 y así sucesivamente la 2, la 3, 4, 5, 6 y 7. Vierto cada valor, o sea, vean, JC dice que en la casilla 0, por eso a veces en algunos diseños aquí les agrego el número en decimal. En la casilla 0 va un 0, en la casilla 1 va un 0, en la casilla 2 va un 0, en la casilla 3 va un 1. Y en las demás, en la 4, 5 van X, en la 6 y 7 van X. Entonces, vean, coloqué cada uno de ellos. Ahora, los mapas se pueden resolver para los ceros o los unos. Si se resuelve para los unos, la función obtenida se dice que es mini términos o producto de sumas. Si se resuelve para ceros, la función obtenida es maxi términos o producto de sumas. Esto de explicar mapas y funciones booleanas ya no me corresponde a este curso. Esto se los debieron de haber enseñado en combinacionales. Ahora, a veces puedo explicarles las cosas generales de los mapas y de la álgebra de Boole, pero pues no me puedo regresar a enseñarles, a darles lo que no les vieron o lo que no entendieron, porque entonces por dar temas de combinatorios o repetirlos, no daría los de secuenciales. Pero bueno, aún así, ¿alguien tiene algo que no entienda de los mapas? hasta aquí creo que está todo bien. Bueno,
Voy a hacerles una manera sencilla de entender los mapas, pero es importante que ustedes también repasen. De hecho, les puedo mandar un apunte sobre mapas para que lo lean, para que se enteren, para que tengan ideas, pero les voy a hablar de lo general. Los mapas, ¿qué son? Pues es un método gráfico para la solución de funciones booleanas. ¿Y qué significa solucionar funciones booleanas? Reducirlas. Si ustedes agarran esta columna y le escriben tal cual, ¿qué significa? También en combinatorios ustedes deberían de haber aprendido que una columna de salida puede representarse, cada uno de estos valores es un término de una función booleana. Lo único especial sería que los valores marcados con X corresponden a términos que a lo mejor, si me sirven de algo, los uso y si no, los puedo omitir. Pero los que tengan 1, 0, los tengo que usar. Y puedo representarlo en forma de suma de mini términos o producto de maxi términos. Pero como eso sería muy latoso porque las funciones serían grandes y nos costarían trabajo, buscamos reducirlas. ¿Y a qué se refiere reducirlas? Pues es colocarlas en un mapa mediante un proceso que le vamos a llamar adyacencias. Vamos a tratar de reducir. Pero bueno, ¿cómo se construye el mapa? Acuérdense, estos valores que están aquí viendo, de acuerdo a como dice aquí, QC, QB, se colocan aquí. Nada más, lo único que sí hay que tomar en cuenta es que este 1, 1, por la forma en la que debe de trabajar el mapa, se cambia de lugar con el 1C, porque es un código reflejado. Y acá ponemos QA, cuando toma el valor de 0, cuando toma el valor de 1, para formar los 8 posibles combinaciones de entrada. Y que eso nos permite numerar cada casilla. Ahora, estas líneas que separan, o estos ejes que separan, tenemos 3 ejes verticales y un eje horizontal. Se pueden hacer algo que se conoce como dobleces imaginarios, es como si fuera de papel y ustedes los doblan. ¿Por qué quiero doblarlos? Porque el doblez me va a indicar si una adyacencia, que es un grupo de ceros o un grupo de unos, se puede formar. Vean, si yo hago un doblez aquí, hagan de cuenta que esto fuera de papel y lo doblo. ¿Están de acuerdo que juntaría 3 con 7? Sí. Sí. Bueno, pues el que pueda yo juntar este 1 con esta X, dice que eso es una adyacencia. ¿Por qué una adyacencia? Porque las X se utilizan a conveniencia.
se eliminan. ¿Quién es el que queda? QA, y como es un 1 es QA, cuando lo que queda es un 0, se pone complementado. Después, el siguiente también da como resultado QA, y cuando nos sucede que al sustituir JA y KA en los mapas, vean, tenemos 4 unos y 4X. Esto significa que yo puedo formar una adyacencia de 8. Acuérdense que las adyacencias siempre son en función de potencias de 2, pero cuando la adyacencia abarca la totalidad de las casillas del mapa, entonces eso diría que se eliminan las 3 variables, porque ¿cómo sé cuántas se deben eliminar? Con 2 es 2 a la 1, y el exponente me indica cuántas variables se eliminan del total, una de las 3. Si el mapa es si la adyacencia es de 4, sería 2 a la 2. El exponente me indica que de las 3 variables se eliminan 2, pero cuando la adyacencia es de 8, es 2 a la 3. El 3 me indica que se eliminan las 3 variables, pero más que eliminarse, el sentido que se le da cuando la adyacencia es total, o sea, abarca todas las casillas del mapa. Si la adyacencia es de 1, porque se toma como preferentemente el valor de 1, estas son opcionales y las utilizo con el valor y a lo que me conviene. Entonces, al ser una adyacencia de 8 unos, significa que JA se debe de conectar a más veces C. Si la adyacencia fuera de 0, en los 8 ceros, entonces la variable se debería conectar a tierra. Es el sentido que se le da. Bueno, yo resolví mediante mapas de mi tabla de verdad las columnas JA, KA, JB, KB, JC, KC, y obtuve un resultado en el mapa, una expresión booleana, que ya vemos que cuando es total y es de unos es más veces C. Pero estas funcioncitas que estoy obteniendo QB por QA, QB por QA, 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 más veces C, deben de asociarse a estas variables. A JC, KC, JB, KB, JA, KA. Procedemos a hacer el diagrama con la información que ya sabíamos. No pierdan de vista lo que les dije. Quiero que me digan qué observan en el diagrama, qué es lo que ven. La compuerta, ¿Y esa compuerta qué está formando? ¿Okay? ¿Cómo se le conoce esa parte, ese circuito? flip-flop. No, no, no. Aquí, mira, aquí donde estoy señalando, Ah, ok. puerta. Hay 2 resistencias, un capacitor, un interruptor. Este circuito, y a la salida hay un LED con una resistencia. ¿Esto qué es? ¿Para qué lo quiero? ¿Es un circuito de transición? ¿Eh? ¿Un Perdón, circuito otra vez. de transición? No, este es un circuito contra rebotes. Acuérdense que les dije que los interruptores, cuando ustedes oprimen su botoncito, aunque ustedes tengan en la mente la idea que hicieron esto nada más una vez, hay rebotes muy pequeños que ustedes no notan que se dan, y eso genera como una basurita en forma de pulsos que van a propiciar que la señal de reloj reciba más de un pulso y no un solo pulso a la vez. Esto va a alterar el conteo. Entonces, Y no va a permitir que funcione, ¿no? El contador. Ajá. Y para eso necesitamos eso. ¿Sí? Este circuito lo que hace es que aunque se den los rebotes, no los deja pasar y nada más deja pasar un pulsito al reloj. Entonces, mi contador avanza en una unidad solamente. Si no le agregara esto,
ustedes con un switch sencillo oprimen una vez y el conteo avanza 2, 3 números. Y eso es algo que no desearíamos en un contador. Bueno, a este circuito contra rebotes no es el único tipo, hay más tipos de circuitos contra rebotes, pero bueno, yo les estoy pidiendo que armen este circuito. ¿Con qué se arma? Con una compuerta NAND especial, por eso es el simbolito adentro de la compuerta, y se le conoce como NAND Smith Trigger. Es una compuerta NAND especial. La 00 también es NAND, pero es NAND sencilla, y esta me permite crear el circuito contra rebotes, además de otras aplicaciones que se le dan. Pero entonces, esta parte de aquí que les estoy señalando ahorita con el apuntador, es un circuito contra rebotes, y es el que debe de alimentar los relojes. Ahora, ¿qué notan en los relojes? Que van contando. Están a un mismo punto. Que no están conectados en CK. A ver, mira. CK y CK es la entrada de reloj del flip-flop. ¿Qué fue lo que hice? Conecté el CK con el otro y esos dos con el tercero y de ahí al circuito contra rebotes. Cuando yo oprima mi botoncito y me proporciona el pulso, fíjate bien lo que va a pasar. El pulso lo reciben los 3 relojes a la vez. Eso es lo que significa que el contador sea síncrono. ¿Por qué? Porque los 3 relojes están conectados a un mismo punto. Conexión, conexión. Y los 3 reciben la señal del circuito contra rebotes a la vez. Cuando eso sucede, esto es un contador síncrono. Bueno, el diagrama también lo hice en partes para que ustedes vieran cómo lo voy construyendo, no porque se deba de hacer así. ¿Qué hice ahora de nuevo aquí? Los conectó a otro. ¿Qué conecté? ¿Quién le vende? SK. A ver, CK ya estaba conectado, pero ¿qué le agregué al circuito? ¿Qué ahora? No, CLR. CLR es una entrada asíncrona y Ajá. sirve para el borrado. Vean qué hago. Un CLR lo conecto con el otro y ese con el otro, y de ahí todos están conectados a un circuito que hace transiciones de 1 a 0. Esto es, sin apretar el botoncito, mando unos. ¿Por qué mando unos? Porque la bolita en CLR indica que esa terminal se activa por ceros. Si no quiero activarla, mando un 1. Esto es para que, sin apretar el botón, no se active. ¿Por qué no quiero que se active? Porque la terminal asíncrona CLR tiene prioridad sobre estas, las otras, las síncronas. Esta asíncrona tiene prioridad sobre estas. Entonces, si la activo estas de acá, no funcionarían. Y solamente quiero activarlo cuando quiero borrar. ¿Cómo? Si yo aprieto este botoncito, la salida va a cambiar de un 1 a un 0, pero momentáneamente, porque piso el botón, lo suelto, y entonces por un instante manda un 0 a toda la CLR. Y eso va a provocar que la salida Q se vaya a 0, que es el valor con el que quiero iniciar mi conteo. Entonces, yo tengo un circuito de borrado que lo que hace es mandarle un 0 a voluntad, o sea, en el momento en que yo lo necesito, y después quitarlo a la CLR. ¿Sí se entendió lo que hice? El segundo paso de conexión.
Díganme. Correcto. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Fíjense bien. Yo, con los mapas, encontré que JC y KC iban a ser igual al producto de QB por QA. Entonces, del flip-flop que tiene QB y del flip-flop que tiene QA, ambas salidas las meto a una compuerta AND porque las quiero multiplicar y después, según esto dice que JCKC es igual a esto, quiere decir que el producto que ya obtuve de QB por QA se debe de conectar a JC y KC, para eso hice ese cálculo. Acuérdense, aquí está JBKB, QBQA, tanto en JC como en KC. Entonces, ahora lo que hago, pues, es nada más conectarlo. ¿Qué sigue? Fíjense, es el mismo diagrama. Lo que voy haciendo es que le voy agregando cosas. Yo aquí en PR, que es la otra terminal asíncrona, puse una indicación de un 1 y entre paréntesis más BCC. ¿Qué quiere decir eso? Que esta entrada asíncrona no la voy a utilizar en este diagrama, pero ¿cómo anulo su funcionamiento? Pues conectándola al voltaje, porque a conectar a un 1 algo que se acciona con 0 es anular. Y ya, lo anulé. Bueno, pues entonces, ¿qué sigue ahora? En los mapas yo calculé que JBKB era igual a QA en ambos casos. Quiere decir que QA o la salida QA debe de conectarse a las entradas JBKB. Y ahí está hecho. Por último, en este caso, en el último flip-flop, en los mapas, yo encontré que JA era igual a más BCC igual que KA. Lo conecto a BCC, simulando aquí en el mapa, que le voy a conectar un 1 a ambas terminales de entrada. Y el más BCC indica que va al voltaje positivo. Así se pone un 1. Pero este diagrama todavía no termina, porque ¿cómo voy a saber que está contando? Ah, pues en las salidas le voy a colocar resistencias con LED, para que el encendido me diga un 1, el apagado me diga 0 y pueda ver cómo cuenta. ¿Sí? Y esa es la forma en la que se diseña un contador. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Podríamos ver un ejemplo con los ejercicios de la tarea. Bueno, Es que en vamos a los de la tarea. los circuitos no lo entendí muy claramente. Fíjense bien. Conteo especial, ¿qué significa? Que no me voy a basar exactamente en el conteo de las potencias de 2. Ahora, ¿qué sucede con las flechitas? Para no repetir estas 3 columnas, fíjense bien, el primer renglón es el estado presente, el segundo renglón es el estado siguiente. Y así vamos marcando presente, siguiente. Después ahora este se va a convertir en presente y este va a ser siguiente. Después este va a ser presente y siguiente, presente, siguiente. Y así vamos avanzando. Ahora vean cómo queda ya con todas. Yo voy de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1 y de 1 regreso al 0. Donde comienza su flechita y a donde llega la flechita, esa es la transición que van a observar acá. Y el valor no se coloca donde termina la flechita, sino donde comienza. Por eso si digo que voy de 0 a 0, el valor obtenido con la tabla de excitación lo coloco en el valor, en el renglón anterior, no en el segundo. Igual, ahora voy de 0 a 0, otra vez el resultado lo pongo en el renglón anterior y así. Por eso es que cuando llego aquí, para llenar este renglón, yo digo que voy de este hacia este, de 1 a 0, pero el valor lo coloco aquí. ¿Se entendió? Sí.
Bueno, ahora vean, módulo 6. ¿Qué significa módulo 6? Pues que no voy a utilizar el conteo total para 3 variables. Acuérdense, si tengo 3 salidas, tengo 3 flip-flops. Y con 3 flip-flops yo puedo contar hasta el 8. Pero resulta que este conteo yo no necesito que llegue hasta el 8. Yo quiero que cuente de 0 a 5. Pero ¿por qué tengo que usar 3 flip-flops? Porque con 2 nada más puedo contar 4 números del 0 al 3. Entonces no podría utilizar ni 4 ni 5. Entonces utilizo 3 flip-flops, aunque mi módulo, que es 8, no voy a utilizar todos los valores. Aunque yo reduzca el módulo a módulo 6. Módulo 6 es que nomás voy a contar 6 números, del 0 al 5. Que no voy a utilizar ni 6 ni 7. Eso es, lo defino al principio. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que es muy sencillo de ubicar, es esto. Mi conteo es de 0, el módulo total es de 0 a 7, pero yo necesito un conteo menor. Lo único que hago es que digo, bueno, ¿por qué tuve que usar 3 flip-flops si el conteo era menor? Porque no puedo evitarlo. Con menos flip-flops no me alcanza para el conteo y con 3 me alcanza para el conteo, aunque me sobren 2 números. ¿Qué hago para rellenar la tabla? Pues lo mismo que estamos haciendo. Pongo mis flechitas así y digo que voy de 0 a 0 y lleno el primer valor. De 0 a 0 y lleno el segundo valor. De 0 a 0 y lleno el tercer valor. De 0 a 1 y lleno el cuarto valor. De 1 a 1 lleno el quinto valor. Y así, hasta llegar a mi sexto valor, que es este. ¿Por qué puse con rojo? Bueno, pues para señalarles, no porque se tenga que poner en rojo, para señalarles que este es el conteo que quiero y que lo que puse en azul y que puse puras X es que cuando algo no me interesa como parte del conteo se rellena con X. ¿Sí les queda claro? Sí. Ahora hago QB, ya saben cómo deben llenarlo. Lleno con X los últimos valores y aquí están ya la tabla completa. Les digo que lo hago en partes para que lo puedan visualizar mejor, no porque deba de hacerse en partes. O sea, no quiero que en la tarea ustedes me pongan una tabla aquí y luego la tabla acá. No, en la misma tabla ustedes deben llenar todo. Ya que tienen su tabla llena, ¿qué sigue? Pues hay que resolver con mapas. También aquí los mapas los pongo en partes para que sea didáctico, para que lo entiendan. Vean, como no voy a usar ni 6 ni 7, quiere decir que esos son valores X. Vean cómo de antemano primero lleno 6 y 7, 6 y 7, 6 y 7, porque ya sé que van a ser X. No son parte del conteo. Y después lleno los valores del 0 al 5. ¿Sí? En cada caso. Resuelvo los mapas y esto es lo que me da. Vean que no necesariamente tiene que dar como el primer ejemplo. De acuerdo como lleno los mapas voy resolviendo. Aquí hay una adyacencia de 2. Esta es una adyacencia total, pero de ceros. Entonces, por eso es que la conexión no es A más BCC, sino a tierra. Este es de 4, de 4, de 8, de 8. Y bueno, procedo la misma forma. Primero conecto mi circuito contra rebotes a las terminales de reloj. Después pongo el borrado, conecto el borrado, empiezo a implementar las funciones. Dice que JC es el producto de QB por QA. Conecto QB y QA a través de una AND para obtener el producto y lo conecto a JC. Dice que KC debe ir a tierra, conecto a tierra. En el siguiente dibujo ahora ya también agrego las conexiones de JB y KB. Y ahí están. Derivo de aquí la conexión de QA, conecto a KB, a JB. Y por último, pues esas son más BCC, ya sabemos cómo señalar. Conecto todos los PR a BCC porque no quiero que actúen, no necesito que actúen, y ya tengo mi borrado,
mi pulso de reloj para incrementar el conteo. ¿Y qué me falta? Pues la salida. Esto es señalando con un LED el conteo. Bueno, ya vieron un conteo de módulo 8, un conteo de módulo 10, digo de módulo 6, cuando no uso ciertos valores que hago con ellos. Aquí vean, se repite el proceso para algo mayor. Ahora quiero un contador módulo 10, pero para hacer módulo 10 necesito 4 flip-flops, esto es módulo 16, para que me alcancen los valores que no puedo hacer con módulo 8. Módulo 8 nada más les permitiría contar de 0 a 7. Por eso es que tengo que tomar el siguiente módulo, que es 16, de 0 a 15, para que de ahí yo diga, bueno, de los 16 números yo nomás quiero contar 10. ¿Qué hago con el resto? Pues relleno con ellos. Ya saben cómo obtener estos de acá. Mapas más grandes, bueno, pues tenemos que hacerlos. Resolvemos los mapas respectivos, encontramos los valores y hacemos el diagrama. Acuérdense, los relojes a un mismo punto, borrado a un mismo punto, y empiezo a crear las funciones, nada más que ahora sí tengo que JD y KD tienen que recibir el producto de QB, QC, QB, QA, por eso es que formo un producto con de 3 y a JD, y QA a KD. Y así voy haciendo lo mismo que hice con el otro, nada más que obviamente hay más. ¿Qué le agregué de nuevo aquí? Pues le conecté a un decodificador. Las salidas de mi contador de QD, que es la de mayor peso a QA, se conectan respectivamente a DCBA. Mayor peso QD va en D, QC va en C, QB va en B y QA en A. Las terminales de control 3 y 4 se conectan a BCC, RB1 se conecta a tierra, polarizo, más BCC y tierra, y las salidas de la A a la F se conectan al display respectivamente en su lugar, ahí se indica cómo, y ahí tengo ya mi contador. Si ahora lo que quiero es un contador módulo 16, bueno, pues no hay los valores X que puse, sino en todos los casos tengo que encontrar con la tabla de excitación, pues los valores respectivos para JDKD, JCKC, JBKB, JAKA. Resolver mediante mapas y hacer el diagrama. Aquí hago una aclaración que no es tan fácil colocar un decodificador porque ahora quiero que en un display apareciera de 0 a 15. Tengo que hacer un arreglo con compuertas, es un diseño combinatorio. Ahí está la solución. Y entonces, con este arreglo, yo hago que mis salidas se dividan en dos partes, una de las que son decenas y otra unidades, para que yo pueda ver en los números del 0 al 15 en dos displays, porque para de 0 a 9 lo vería en uno, pero después del 9, el 10, tendría que usar los displays. Pero esto es un arreglo adicional, no necesariamente es para. Aquí explico los mapas para 4 variables y para 3. Traten de leer esto a ver en qué les ayuda para resolver mapas y entender cómo funcionan los mapas. Bueno, vamos a hablar de los conteos especiales, que creo que es el problema de la tarea. ¿Qué es un conteo especial? Pues es aquel que no comienza en 0 y no termina en el límite. Por ejemplo, dice que yo quiero un conteo como 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí el conflicto, el problema sería, bueno, ¿cómo diseño algo que no comienza en 0 y no termina en el límite? Bueno, pues vean aquí lo que dice. Pongo mis flechitas de modo que voy de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0. ¿Queda entendido?
Y entonces, lo que no voy a usar, le pongo X. Vean, 0, 5, 6 y 7, ¿qué tienen? X. Gracias. Y el llenado de lo que sí voy a usar, pues es igual que como se los he estado mencionando con la tabla de excitación. Chéquenlo, véanlo. Después, ¿qué sucede? Pues lleno JBKB, lleno JAKA y resuelvo por mapas esto. ¿Sí? Vean, ¿qué hice? En las casillas 0, 5, 6 y 7 puse X porque ya sé que no las voy a utilizar y que esos valores que son X. Sustituyo los que sí voy a utilizar y que sí son diferentes en cada caso, del 1 al 4. Resuelvo por mapas y me da esto. Es importante ubicarse en esto. Todas las funcioncitas que obtuve son parte para construir el diagrama. Vean otra vez, primero conecto los relojes a un punto y al circuito de contrarrebotes. Aquí hay una importante aclaración. Para el borrado, en todos los anteriores, cuando yo borraba quería que la salida se fuera a 0. O sea, los valores de salida, el conteo se fuera a 0. Pero ahora es importante entender que mi conteo es de 1, 2, 3, 4 y cuando acabe tiene que regresar al 1, no al 0. Entonces, en la parte del borrado, yo conecto CLR del QC, bueno, del flip-flop C, CLR del flip-flop B, pero Pero el enlace está con PR. Conecto PR para que cuando yo oprima este botoncito aquí me salga 0, 0, 1 y entonces ya no sale un 0, sale el 1. Y vean que lo que no voy a utilizar, que es el PR de aquí, PR de acá y el CLR del tercero, los pongo a un 1 para que no me propicie ningún problema. Ahora, conecto las funciones de acuerdo a lo que encontré. Dice que JC debe ser QB por QA. Genero el producto de QB por QA y lo conecto a JC, pero dice que KC debe ir a más veces C, pues lo pongo a más veces C. Aquí lo indico con un 1 y entre paréntesis más veces C para acordarme que eso se conecta al voltaje positivo. Después dice que JB, KB es QA. Tomo una derivación de aquí de esta línea que es QA, lo conecto a JB, KB. Y por último, que JAK debe ser más veces C y vean cómo indico la conexión al voltaje positivo. Le pongo las salidas, conecto resistencia y LED, resistencia y LED, resistencia y LED. Aquí vería el conteo en binario de 1, 2, 3, 4, 1 y así. Pero si lo quiero ver en un display, bueno, pues le agrego un decodificador 74LS47, como lo he estado conectando en todos los circuitos, con su display. Y ese es el conteo especial 1. Yo en lugar de pedirles 2, 1, 2, 3, 4, les pedí 2, 3, 4 y 5. Es la consideración que tienen que hacer desde su tabla, que en lugar de ahora, ¿qué valores no utilizarían? Pues no utilizarían el 0, el 1, el 6 y el 7. Ahora, otro conteo especial. Módulo 7. Aquí sí vamos desde el 0 hasta el 6. Y el proceso pues, es el mismo. Lo que no van a utilizar le ponen X. Esto lo llenan usando la tabla de excitación. Los valores los van colocando donde inicia la flechita, no donde llega. Para que ustedes digan, si voy de 0 a 0, lo coloco aquí arriba, no acá abajo. Resuelvo por mapas.
Hago mi diagrama, ya saben, por pasos. Hay que hacer las conexiones que impliquen. Bueno, ahora viene un conteo, una reducción. Como ustedes ya saben que 0, 5, 6 y 7 van a ser X, para el diseño lo pueden omitir. O sea, los pueden quitar porque ya saben qué van a poner en los mapas. Y entonces nada más dejan los valores que sí son del conteo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y llenan la tablita, como ya deben de entender, ¿saben? Estos valores los voy a sustituir en la casilla 1, en la 2, en la 3 y en la 4, porque ya sé que en las demás, ¿qué debe de ir? Las X, X. ¿sí? Y entonces resuelvo por mapas y ahora me voy a ir, no hice el diagrama porque el diagrama ya está hecho atrás. O sea, esta nomás fue una manera reducida de hacer el diseño. Ahora, ¿qué sucede acá? Fíjense bien, yo quiero un conteo raro. ¿Y raro qué significa? Pues 4, 0, 6 y 2. Y así que cuando yo energice mi circuito aparece el 4, le doy un clic al reloj y aparece el 0, y luego al dar un clic aparece el 6, y luego dar un clic aparece el 2. Por lo que entonces véanlo con las flechas, ¿cómo quedaría? Yo estoy en 4 y paso. Perdón, ¿estoy en dónde? Cero. Pasó de 4 a 0, ¿no? Ajá. Ah, no, es que este numerito corresponde al número de transición. El 4 quiere decir que voy del 4, vean aquí, al 0. Una vez que estoy en 0, ¿a dónde quiero ir? ¿De 0 a 6? Al 6. Y una vez que estoy en 6, ¿a dónde quiero ir? De 6 a 2. Al 2. ¿Y del 2 a dónde quiero ir? Al ¿Al 4. 4? ¿Sí? No sé si entendieron. O sea, son 4 movimientos. El movimiento 1 voy de qué, de dónde a dónde, de 4 a 0. De 0 me voy a 6. De 6 me voy a 2 y de 2 me voy a 4. Se Ahí ve en un el poco conteo, enredado, pero pues así se puede calcular. Ya saben, ¿quiénes no van a participar aquí? El 1, el el 3, 1, el 3. 5 y el 7. Esos son X, ya de antemano. Vean cómo los pinté en azul para que ustedes vieran que eso no entra dentro del conteo. Pero también calculé cuando voy de este 0 a este 1 y pongo el valor que debe ir, que es 1X. Y así voy llenando. En el conteo raro fuerzas es de 0 a 4 y de 4 a 6. ¿Y así? ¿Sí? Así como lo señalé. Ahora, quiero que observen este detalle. Ya que llené toda la tabla, pues lo que sigue son los mapas. Ya que resolvieron los mapas, pues hacen su diagrama y va a ser su conteo raro. Nada más que acuérdense quién es su 0. O bueno, su inicio. Nuestro inicio, según esto, nuestro conteo dice que es el 4. Entonces, cuando yo borre, no debe de aparecer un 0, debe de aparecer un 4. ¿Y cómo lo logro? Bueno, pues en lugar de conectarse ahora el CLR, se conecta el PR, y en los demás sí conecto CLR porque sí quiero, cuando borre, quiero 0 aquí, 0 acá, pero un 1 acá. Y es como voy a hacerlo. Ahora, les voy a hacer otra reducción. Si la logran entender, les va a ayudar. Fíjense bien. Acomodo los números que voy a usar: 0, 2, 4, 6, así en ese orden. Y hago mis flechitas. Voy del 0 al 6. Del 6 al 2. Del 2 al 4.
en desorden. Lo único que tengo que recordar es que después al colocar los valores de JC, KC, JB, KB, JAK, los coloque en la casilla adecuada para que aquí no se me enreden las flechitas. Bueno, pues lo único que hice fue acomodar los números, omitir lo que ya sé que son X y que ya sé cómo los tengo que poner en los mapas, pero también tienen este acomodo. Vean aquí. Pongo el 4 primero, el 0, el 6 y el 2. 4, 0, 6 y 2, para que pueda yo acomodar mis flechitas sin cruzarlas. Y también es válido. Lo único que tienen que ubicar es que a la hora de hacer mapas, se acuerden que esto va en la localidad 4, que esto va en la localidad 0, que esto va en la localidad 6 y que esto va en la localidad 2 y que en las demás localidades van X. No sé si esto les haya servido de ayuda o les vea más entendible todo. Digan sí, digan no. Sí, ahora, bueno, con ese contador raro ya no se ve tan revuelto. Miren, Igual. para aprender a hacer esto hay que hacerlo. Inténtenlo, háganlo, vean las distintas maneras y resuélvanlas. Y van a ver que llegan a los mismos resultados de mapas y situaciones. O sea, no tiene ninguna ciencia. Ahora, si no entienden mapas, pues la próxima clase me dicen y les envío apuntes sobre mapas y les doy una breve explicación. Lo que pasa es que, pues, a veces nosotros vamos dejando huecos o cosas que, entre comillas, entendimos o no entendimos al azar. Y esto, cuando tenemos que usarlos para poder desarrollar nuestro diseño, pues ya lo entendemos. Ahora, fíjense bien, esto que yo les estoy dando como tal no es fácil de encontrar en internet. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a encontrar en internet fácilmente el diseño de contadores, así como los que les presenté. Ahí normalmente lo que les van a mostrar son circuitos ya hechos sobre ciertas formas de diseño específicas que a veces, pues ustedes me las agregan como tarea y eso no es lo que pedí. Yo estoy pidiendo, esto es lo que yo pedí, esto es lo que quiero que ustedes aprendan. Entonces yo les diría, repasen bien el apunte. Si tomaron nota o hicieron caso de lo que dije, pues la tarea es muy sencilla, Y son como ejercicios como muy específicos. ¿sí? Para que tú apliques la forma de diseño, o sea, ¿cómo se dice? Para que ustedes aprendan a utilizar una metodología de cómo se diseña un contador síncrono. Cuando vimos contadores asíncronos, ahí sí no vimos diseño. Quiero que me entiendan. Y eso es lo que muchos me entregaron como tarea o los que entregaron alguna tarea de ese tipo. Me mandaron contadores ya hechos, ya definidos como diagrama, pero no me dijeron cómo se llegó a ese diagrama. Por eso es que no es válido, porque yo dejé una tarea específica. No, es todo. O sea, mira. Pues sí, mira. Ve lo que sucede aquí. Yo te muestro. Entonces son El conteo. tablas, Te digo, el mira, yo mapa quiero un y conteo un como circuito. este. Perdón, sí. Yo te digo, quiero un circuito que haga un conteo de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Me vas a hacer la tabla. Ya que tienes la tabla, me resuelves por mapas. Ya que resolviste por mapas, me haces un diagrama. El diagrama no lo repetí aquí porque ya estaba hecho acá. No sé si me explico. Acá antes ya lo había hecho. Creo que es este, sí. Sí, aquí está. Vean, el conteo de 1 a 4, pues puedes poner todo si quieren. Lo único que hay que acordarse es que los números que no participan en el conteo, acá son X, que se ponen X en el mapa, que se resuelven los mapas, se encuentran las funciones
y con 3 flip-flops, un circuito contra rebotes, un circuito de transición de 1 a 0, LEDs, con eso construyo el circuito y las funciones encontradas. Aquí les indico paso a paso cómo van incorporando estas funciones que encontraron en el diagrama. Ahora, hice varios diagramas para que ustedes pudieran ver paso por paso cómo se hace, pero no porque tenga que hacerlo así. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas? Digan No, sí. profe. Bueno, dicho de otra manera, para que ustedes puedan tener la habilidad de hacer el diseño, pues tienen que hacer varios. Vayan recorriendo y vayan viendo, traten, estudien, vean cada diseño y luego traten de hacer sin ver el ejemplo. Traten de ubicar qué se hizo en cada paso, lean, porque tarea que me llegue que no corresponda a lo que pedimos, tarea que les voy a mandar el aviso, no sirve tu tarea, no cuenta, ya. ¿Esta tarea la podemos hacer a mano? Sí, sí, no, sí, lo puedes hacer a mano. Mira, yo te voy a decir algo, yo cuando les presento el apunte así hecho en computadora, bueno, es porque a lo largo de los años, yo todos los dibujos ya los tengo hechos en Paint, he ido haciendo mis dibujos, mis diagramas, y ya nomás cuando necesito algo copio y pego, y por eso me es más fácil presentarles todo esto. Pero en clase presencial muchas de estas cosas las hago a mano, se las pinto en el pizarrón. Que en la actualidad, bueno, ya no haría eso, ya usaría un cañón y usaría la computadora para proyectarles, pero sí, me la puedes entregar a mano. Y yo te diría que practiques así tus distintos diseños a mano. Ahora, escoge una numeración como quieras, diferente a las que yo les di de ejemplo, y haz el diseño. Ahora, ¿quieres de veras comprobar si tu diseño sirve? Pues te vas al Proteus. No sé si me explico. Sí. Y ahí compruebas que funciona. Déjenme ver si tengo algún diseño ya hecho en Proteus y ahorita lo muestro para que vean cómo se debe de hacer. Y ya de tarea en sí, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué tablas No te tenemos que escucho, está resolver? muy bajito tu volumen. ¿De qué tareas? Ay, es que ya me hice bolas. ¿Qué tablas y así tenemos que resolver para la tarea? A ver, ¿cuáles son las tareas? No, las tablas, ¿qué tablas se tenemos que entregar? Bueno, pues son así como vistes en el apunte, así es como me lo debes hacer. Ajá. Y con los mapas obtienes funciones y con esas funciones, más los elementos que ya te dije que debes considerar, haces el diagrama. Ahí en el apunte viene todo, pues no sé, cuestión de que lo lean y que lo revisen. Por eso, ya, bueno, como ya están resueltos los ejemplos, tenemos que escoger un ejemplo y como que hacer uno nosotros. No, tienes que hacer los que dejé de tarea. Yo dije,
yo quiero un contador que cuente del 2 al 5, o sea, 2, 3, 4, 5. Tú tienes como ejemplo uno que cuenta 1, 2, 3, 4. Bueno, pues con el que tienes como ejemplo, ahora crea el que cuenta de 2 a 5. Ajá. Y a ese le tendríamos que agregar otro flip-flop, ¿no? ¿No? Son 3. Es que Fuera en tú. el apunte no, bueno, no encontré la instrucción específica. Mira, con 3 flip-flops puedes contar 8 números. Y aunque tu contador no va a contar los 8 números, lo que interesa es que los números que vas a contar queden dentro del conteo de los 8. Porque no puedes usar menos flip-flops porque entonces no tendrías los números suficientes. O sea, con 2 flip-flops cuentas de 0 a 3, pero si yo te pido un conteo que vaya del 2 al 5, hay números que no podrías contar con 2 flip-flops, entonces tienes que tomar el de 3, que son 8 números, para que tu conteo quede dentro de ese grupo de 8, y nomás vas a usar 4 de esos 8. ¿Sí quedó? Entonces, ¿cree que nos puede dictar la tarea? Bueno, las instrucciones de la tarea, por favor. Mira, yo les envié un apunte que es así, contadores síncronos. 1, así, apunte de contadores síncronos. Y ahí está todo lo que les mostré. Si no tienes el apunte, bueno, me envías un correo y ya te lo envío personalmente a ti, pero yo le envié a todo el grupo los mismos apuntes. Sí, sí. Sí, es que, bueno, viene solo el apunte, pero la tarea en sí no viene. Ah, bueno, ¿te refieres que dejé de tarea? Ajá. Por eso. Oye, escúchale ahorita y anótale. Contador síncrono que haga el conteo del 2, 3, 4 y 5. Que cuente del 2 al 5. Ese es uno. El otro contador era un conteo no muy, ¿cómo se dice? Déjame ver, porque por aquí lo anoté yo para acordarme después de qué les había dejado de tarea. Y no, ahorita inventamos uno, no, aquí está. Bueno, mira, como tengo 2 grupos, creo que a uno le puse como conteo 2041. Y al otro grupo le puse 3051, cualquiera de los 2 que me entregues. O sea, tu conteo raro va a ser que empieza en 2, va al 0, del 0 va al 4, del 4 va al 1. ¿Sí quedó? Sí. Ok. Entonces, para confirmar, queda un contador síncrono que va de 2 a 3, 4 y 5. Del 2 al 5. Y un Uno que no es un conteo. conteo uniforme, o sea, no es consecutivo, no empieza en 0, sino que es 2, 0, 4, 1. Así, haz de cuenta Ok, que tú le vas dando al botoncito del reloj y te va apareciendo el 2, luego el 0, el 4, el 1 y regresa al 2. ok. ¿Sí? Bueno, si no hay más, pues eso. Decía que les iba a buscar, pero no tengo ningún ejemplo ahorita aquí a la mano. Sí, no. Si no, de todas maneras, yo las tareas se las voy a resolver y les voy a mostrar ya en Proteus el conteo específico que les estoy pidiendo. ¿Me explico? Profe, Sí. son entonces 2 contadores síncronos. El primero que cuente del 2 al 5 y el segundo del 2 al 0 y del 0 al 4 y del 4 al 1. Sí. Y Ok, regresa al 2. ok. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. A ver, dime. No, de todas maneras la reviso, o sea, si ya veo que te equivocas en un detalle como es, bueno, pues ya lo corrijo yo. No te preocupes, o sea, ya anotaría la tarea que es.
La práctica 2 tenemos hasta este miércoles, ¿verdad? Hasta hoy. Sí, la práctica 2 es sobre el flip-flop day y el JK. Y la Sí, sí, sí. práctica 3 es sobre el 555. Las dos las tenemos que entregar hoy, ¿verdad? De preferencia. Ok, muchas Mire, gracias. lo que pasa es que debo de respetar los tiempos en los que les doy para hacer las tareas. Estoy haciendo excepciones porque esto de la pandemia ha creado muchos conflictos y muchos problemitas de otro tipo que a veces impiden trabajar a tiempo. Pero bueno, vamos a esperar que esto pues, se den el tiempo para hacerlo y me lo entreguen. Échenle ganas lo más pronto posible. De hecho, para que no se vean tan presionados, les doy hasta el viernes. Muchas gracias, maestro. Vale, entonces, pues si no hay más preguntas, dejamos aquí la clase y que tengan una bonita tarde. Gracias, maestro. Hasta luego. Cuídese Hasta luego. mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.